Continuamos en Universidad en Vivo y ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy, que es Álvaro Olmedo. Bienvenido, Álvaro, que es politólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, con un tema muy importante que tiene que ver, por supuesto, con esta época, la Semana Santa, y es el amotinamiento que se produjo en Campo de Mayo por parte de los denominados carapintadas durante el gobierno de Alfonsín. Esto fue en 1987. ¿Quiénes eran los carapintadas? Bueno, antes de entrar en tema, la verdad es que me alegra que un canal de la universidad se encargue de hacer estos llamados de atención, se encargue de recordar estos hechos o acontecimientos históricos que sin duda nos han marcado. No para recordarlos solamente desde una historia pasada, sino obviamente como un aprendizaje, como una manera de no repetirlo nunca más. Respecto de los hechos en concreto y quiénes eran los carapintadas, la cosa es bastante simple. En general había un malestar en la oficialidad y por supuesto también en la suboficialidad, porque en el año 86 se había decretado el punto final. Ese punto final no había alcanzado a todos los militares acusados de genocidio, y en consecuencia muchos estaban siendo llamados a declarar justamente por estos delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que no prescriben. En el año 87 es llamado a declarar uno de los tantos militares, Barreiro. Barreiro se niega a declarar, es decir, claramente hay una actitud casi sediciosa contra los tribunales elegidos en una democracia, digamos, contra los tribunales legales y legítimos. E inmediatamente acá aparece un personaje nefasto que luego va a tener alguna participación muy intensa en la política argentina, Aldo Rico. Aldo Rico comanda. Después ha sido funcionario. Sí, incluso. claro, sí, ha tenido una participación por muchos años más. Aldo como una paradoja, digamos, es decir, claro, quien se enfrenta a la democracia, quien hackea la democracia, después usufructúa de la democracia. Aldo Rico se pone al frente de un grupo de oficiales que luego se va extendiendo y de alguna manera hay como un apoyo generalizado a estos carapintadas. Estos carapintadas, digamos, esto no es una cuestión tan de ficción. Efectivamente, claro, se pintaban la cara con betún en una clara manifestación de una actitud combativa, ¿no? Es decir, los militares se pintan la cara cuando están prontos a entrar en combate. Esto claramente constituyó una amenaza a la democracia. Entonces, los carapintadas en general era un grupo que representaba un malestar de la oficialidad y suboficialidad de las Fuerzas Armadas que estaban en contra del juzgamiento por parte de la democracia. Es decir, esto es lo que resulta paradójico. Y claramente esto fue un amotinamiento, una sedición, y diría, si no hubieran habido otros condimentos, yo no sé si no estábamos ante la tentativa de un claro golpe de Estado. Y de ahí viene esta famosa frase de Alfonsín, felices Pascuas, la casa está en orden. Sí, bueno, esto es el final, digamos, este es el corolario, pero la verdad que fue bastante intenso esos días porque duró 3 o 4 días toda esta situación. Y a Alfonsín le quedaban 2 alternativas de fuego, o salía a reprimir, posiblemente con algunas fuerzas que inclusive no le respondían, y si le respondían, indudablemente que estaríamos hablando de derramamiento de sangre, o la otra alternativa que tenía era negociar, aún tratándose de genocidas. Creo que con buen tino el gran Alfonsín optó por esta segunda alternativa y efectivamente después de las tratativas que algunos entienden que resignó parte de la democracia, dijo esta famosa frase, felices Pascuas, la casa está en orden. De verdad que la casa no estaba tan en orden, pero me parece que fue una feliz alternativa de negociación y discursiva a los efectos de salvar esta amenaza concreta que había sufrido la democracia. Y recién yo hacía referencia o decía que habían habido elementos que habían impedido
que esto avanzara más. Uno de ellos fue la movilización popular. Claro. Campo de Mayo inmediatamente fue rodeada por sectores de la juventud, en algunos casos de izquierda y en algunos casos de Renovación y Cambio, que era fundamentalmente el sector juvenil que le respondía a Raúl Alfonsín. Esto me parece que fue determinante para cualquier accionar de los militares, es decir, si bien es cierto que tenían todas las armas del Estado en contra de la democracia, a la vez estaban encerrados en sus cuarteles, encerrados por el mismo pueblo que había decidido cerrarle las puertas de los cuarteles para que no avanzaran más. Y me parece también que hay que destacar la acción de Antonio Cafiero, que me parece que fue una acción decidida, que fue una acción valiente. Recordemos que Antonio Cafiero había sido en ese momento el jefe de la oposición y no dudó un instante de ponerse en todo momento a disposición de Alfonsín. Basta ver las fotos en internet para ver que estaba inmediatamente al lado, porque este gran hombre que fue Antonio Cafiero entendió que en ese momento no había lugar para las diferencias políticas. Para las grietas. Para las grietas, que la democracia era una sola, que había que abroquelarse, que había que trincherarse en defensa de esta democracia. Esto desde la ciencia política es una clara manifestación, digo, todo este proceso de lo que se le dio en llamar las democracias controladas. Es decir, hay democracia. Todo bajo las formas democráticas, pero en la oscuridad hay algunos que están controlando, es decir, las élites que en otro momento tenían su privilegio, en este caso las élites militares, pero también hay élites económicas, están como vigilando a esa democracia para que esa democracia no le vaya a alterar los privilegios que han ganado en los procesos militares. Y claramente acá la democracia estaba intentando avanzar democráticamente contra los que entendían habían sido sus genocidas. Y claramente acá hay una respuesta, en este caso con un intento de golpe militar y en otros casos, más adelante será con el propio Alfonsín, con golpes de mercado. Claro. Es decir, los golpes de mercado que terminaron inclusive terminando de manera anticipada con el mandato de Alfonsín. Claro, con la situación de la inflación. Sí, claro, es decir, no le dieron tregua a Alfonsín, hay inclusive algunos relatos, algunas conversaciones hechas con el propio mandamás de Clarín, con Mañeto, entre Alfonsín y Mañeto, donde Alfonsín le reclama de alguna manera el apoyo a Mañeto, y Mañeto dice, para solucionar este problema, le dice a Alfonsín, casi desesperado, porque veía que con una inflación del 5.000% era imposible seguir gobernando, y Mañeto le contesta con la famosa frase, usted es el problema. Es decir, con esto estamos mostrando de manera evidente, de manera contundente, lo que es esta democracia controlada. Aldo Rico levantando las armas del Estado contra la propia democracia, es decir, desde lo militar hackeando la democracia, y en otro caso, desde un poder económico, desde un poder mediático, Mañeto levantando sus armas, que también son poderosas, contra la democracia y contra un presidente legítimamente en ejercicio. Un poco para cerrar esto, que es un tema muy importante sobre todo para los argentinos, porque somos de repetir historias y procesos, ¿representó un poco debilidad para la democracia este levantamiento? Hay dos lecturas, está muy buena tu pregunta, porque acá vienen los análisis y hay dos lecturas. Si la democracia era tan débil que podía ser hackeada y podía ser puesta en cuestión, pero me parece que independientemente del hecho también significó para los propios militares un llamado de atención de saber que Alfonsín y de saber que los mandatarios de la democracia no estaban solos, de saber que había un pueblo que estaba dispuesto a defenderla y de saber que si seguían avanzando
la cosa se iba a complicar bastante. Entonces, si bien es cierto que puede haber sido un síntoma de debilidad en el inicio, esto es una apreciación personal, creo que el resultado final fue un fortalecimiento de la democracia, que tenía que terminar con estos conatos de sublevación, que tenía que terminar con estos genocidas, y me parece que avanzamos definitivamente hacia la consolidación. Bien, buenísimo, entonces estuvo... Yo creo que sí, yo creo que sí. No así, no lo tengo tan claro con respecto a los grupos económicos que siguen hackeando de manera constante y que cada tanto aparecen en distintos momentos o en distintos escenarios de la vida política, siempre desde la oscuridad, reitero, hackeando a la propia democracia. Pero en el caso de la institución militar, me parece que este fue el último intento, que fue el último conato, y que a partir de ahí cada uno se empezó a ubicar donde tenía que estar. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Olmedo, por esta información, por este análisis en una época que estamos también con un contexto bastante complicado en que siempre reaparece la derecha y sobre todo en estas fechas. Bueno, sí, efectivamente, digamos, esto hay que decirlo. En los dos casos, tanto en los intentos de golpes militares como en los golpes de mercado, siempre la derecha ideológica estuvo respaldando, estuvo fogoneando este tipo de acciones y arrinconando a los mandatarios que legítimamente aplicaban sus políticas en contra de los privilegios que ellos entendían que merecían o que habían ganado y no estaban dispuestos a entregarlos. Así que me parece correctísima tu apreciación. Es la derecha siempre la que ha estado fogoneando estos procesos. Bien. Bueno, nosotros ahora muchísimas gracias por estar presente en Universidad en Vivo. Nos vamos a una pausa y luego más información de la Universidad Nacional de San Juan.